Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. En este primer ciclo de entrevistas que vamos a empezar a realizar, hoy vamos a tener un invitado, un psicólogo residido en UBA, director del Centro de Rehabilitación Valorarte Asociación Civil, fundada en el año 98, el licenciado Sergio Landini. Realizó charla de prevención de adicciones en la Asociación de Psiquiatría Argentina, hizo una charla sobre trauma y adicciones en el Congreso de Psiquiatría y Adicción del CONAHUE, realizó charlas sobre trauma infantil y adicción en la Red Asistencial de Adicciones de Córdoba, hizo capacitaciones sobre EMDR en Lima en el año 2018, dictó el curso Prevención de Adicciones en el Círculo de Periodistas de la Fundación Florencia Pérez. Bueno, una de las cosas de las que vamos a tratar hoy es la salud mental de la gente, cómo le afectó la cuarentena, el tema de estar encerrado, el tema de no poder salir, de no poder ver a sus seres queridos. Así que vamos a estar tratando eso en varios factores. Y vamos a tener una segunda parte donde nos vamos a enfocar más en lo que es salud mental, trauma y adicciones. Así que vamos a iniciar la comunicación con él y vamos a tener una charla de lo que yo espero que sea muy, muy positiva. Bueno, estamos ya con Sergio, también enganchados. A ver si nos está escuchando. Hola. Hola Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos cómo andás? Bien, todo bien. ¿Cómo viene esta cuarentena? Bien. Mira cómo. Acá, directamente, conexión directa desde, ¿qué es? Punta Cana, si no me equivoco, ¿no? Sí. Punta Sí, Cana, estamos. perfecto. Sí, yo anduve en esos barquitos, muy bueno, la verdad. Bueno, Sergio, me encanta el humor, me encanta que ambientes el clima así. Justamente de eso te quería hablar, tema cuarentena, bueno, lo que es la actualidad, desde tu rol de psicólogo, primero, preguntarte, a ver, yo pienso cuarentena, pienso aislamiento, pienso estar encerrados, entonces lo que me gustaría saber es cómo afecta a la gente esto y qué herramientas tendríamos que tener para, digamos, lo que es sobrellevarlo, porque ya estamos llegando a 6 meses casi. Y la verdad que uno ya estaba un poco hinchado las pelotas, pero bueno, sabemos que la prioridad es la salud. Entonces quería preguntarte qué herramientas tendríamos que tener para seguir pasando esto. Bien. Primero, ¿cómo afecta? Afecta de diversos modos, ¿no? Lo primero que se podría constatar es el hecho de que mucha gente está siendo infectada por el COVID-19, lo cual lleva a que nos enteremos de que cerca de uno, un vecino de un vecino, o nos van llegando todas las informaciones acerca de las personas que están sufriendo producto de la pandemia. Nos enteramos de la muerte de gente conocida o querida o más o menos cercana, y eso indudablemente nos afecta a todos. Es un primer elemento, los medios de información. Si uno se sobreinforma sobre el tema de la pandemia, también puede llegar a generar una angustia muy grande. Por otra parte, está el tema de tener que cuidarse de esta pandemia, ¿no? Del virus, y tener que tratar de tomar algún tipo de medida para evitar el contagio. Y ahí también tenemos una cantidad de elementos que tenemos que informar, como por ejemplo el tema de por sí el tema está en el aislamiento, ¿no? Es decir, el aislamiento nos genera una angustia, no salir, no hacer nuestra vida cotidiana, no tener contacto social, no tener contacto corporal, físico con la gente, un abrazo, lo que sea, sino que nos contactamos a partir de la virtualidad. El contacto virtual no es exactamente lo mismo que el contacto personal en términos sociales, en términos de vínculos. También va generando tensiones, etcétera, etcétera. Es decir, el aislamiento va generando tensiones, ya sean los que tienen que buscar pareja o digamos, los grandes que no pueden hacer su vida, o los más grandes que temen el contagio, que puede ser muy complicado en términos de salud.
el aislamiento genera que nuestros ritmos cambien y por lo tanto no se gasta energía muchas veces no se hace gimnasia, no se pasea, no se camina, no se cambia de aire, y eso también genera una cantidad de tensiones importantes. Por otra parte, otro elemento es la sobreconvivencia, es decir, estar muchas horas en contacto con las personas que son queridas, que forman parte de los afectos, pero que después a la postre termina generando una tensión muy grande en términos interpersonales, ¿no? El tiempo de estar juntos, el aburrimiento de estar juntos, las peleas, las rencillas, etcétera, etcétera. O sea, la falta de intimidad también, que hace que el espacio de intimidad se pierda, a veces, sobre todo en las terapias, comunicaciones que algún integrante de la familia escuche que no debería haber escuchado, y que eso genera también rispideces y fricciones. Entonces, ¿cuáles son los elementos hasta acá para resolver esto? Bueno, en primer término, la aceptación radical, es decir, digamos, uno puede estar la cuarentena mirando la puerta con ansiedad y angustia y no le va a hacer nada bien, porque el COVID no se va a acabar, por más que uno se enoje con la realidad, por más que uno patalee contra la realidad, el COVID está y puede ser potencialmente muy peligroso para uno o para terceros, sobre todo si uno tiene familiares más grandes, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor es trabajar sobre la aceptación radical, es decir, la idea de que la realidad es la que es y que la aceptación es una herramienta para no pelearse con la realidad y poder pasarla, por lo tanto, con un menor monto de estrés. Aceptación radical es ahí se puede aplicar una técnica de mente plena, de hacer, ¿cómo es que se llama? Mindfulness, meditación, diversos nombres que uno le puede poner a esto, que uno puede encontrar en YouTube un montón de meditaciones autoguiadas para poder hacer relajación y para poder poner la mente en blanco, ¿no? Podríamos decir, o poner la mente en un lugar que no sea pensar en el futuro y en el pasado y en lo que uno desearía y en lo que uno tiene ganas de, sino vivir el presente momento a momento. Esa es una primera herramienta. Otra herramienta es el buen ánimo y la búsqueda de una buena convivencia con la gente que uno quiere, fundamentalmente tratando de que haya bienestar, de que haya respeto, de que haya cuidado mutuo, y poniéndole garra al tema de la buena convivencia, poniéndole aditamentos que permitan que en lugar de ser una convivencia cotidiana y aburrida, es una experiencia positiva y de bienestar, ¿sí? Es decir, hay que ponerle a la convivencia un esfuerzo extra, un plus, para que sea buena. Y en el caso contrario, perdona que te interrumpa, en el caso contrario de una persona que, digamos, no viva en familia, sino que viva solo en un departamento, ¿entendés? Con un par de muñecos, un gremlin, digamos, esa falta de vinculación viva, más allá de lo virtual, del celular o la videollamada, ¿cómo la tendría que pasar? Porque es como que esa falta de vinculación también genera como una sensación de soledad. Es solo una sensación, porque si uno se pone a pensar, tiene un montón de gente alrededor, nada más que no la puede ver. Pero sin embargo, la sensación de soledad está. Es fuerte, y más allá de los medios, de las redes sociales y de los grupos en red que uno puede hacer y de todo ese tipo de cuestiones, realmente la soledad es un tema fuerte. Creo que lo mejor es mantenerse conectado por internet a través de los seminarios web o de los videochats con la gente que uno quiere. Pero sí, es cierto que igual hay una parte de la afectividad que no se termina de cubrir con los contactos virtuales, ¿sí? Y en todo caso también hay mindfulness y tratar de amigarse con la soledad y tratar de hacer acción radical de la profunda soledad que te genera este tipo de cosas, ¿no? En lugar de pasar la soledad con la cabeza pensando en el pasado y en el futuro y pensando en lo que no tenés en realidad, o podés pasarla con la aceptación radical, cuidándote, cuidando a tus seres queridos y estableciendo parámetros seguros de vida. Entonces,
son dos formas. Creo que la mejor forma es pasarlo con el menor estrés y cuidándose mucho de no violar las normas del aislamiento social obligatorio. Un elemento que quería agregar a todo esto son las angustias y ansiedades que provienen de las dificultades laborales que hay a partir de la crisis tremenda que se genera a partir de la pandemia. Digamos que en todo el mundo los PBI de los estados de todo el mundo se están cayendo abajo y esto tiene que ver con una gran crisis que hay este año, peor en muchos aspectos que la crisis del 29, ¿no? Eso genera angustia, zozobra en la gente y bueno, y ahí digo, más que tratar de sobrevivir, más que tratar de tener respuestas activas, cosas para la crisis, dejarse ganar por los pensamientos negativos, mucho no hay, ¿no? Porque, bueno, el trabajo escasea, porque hay que afrontar la realidad tal como es y porque hay que tratar de dar respuesta a todo lo que tiene que ver con lo, ¿no? Y bueno, ahí lo mejor es ahorrar, lo mejor es cuidar el mango y tratar de tener una actitud activa y no pasivo frente a las dificultades que estamos teniendo en estos momentos. Perfecto. Sergio, pasando a la especialidad tuya, vos te dedicás más que nada a lo que es traumas y adicciones, bueno, sos director de Valorarte, fundada en el 98, así que ya más de 20 años laburando ahí. Y bueno, después diste un montón de charlas sobre trauma y adicciones, sé que estuviste en Córdoba, sé que estuviste en Perú también, dando capacitaciones. Y una de las frases que siempre, cuando uno pone adicciones, lo que salta es trauma. Es como que toda adicción comienza con un trauma. ¿Esto es así? ¿Dónde empieza? ¿A qué edad empieza? ¿Cómo puede empezar? Bien, digamos que trauma, en principio el estrés postraumático específico viene de una vivencia traumática horrorosa, donde se tuvo miedo de vida, ¿sí? Y bueno, y esto efectivamente, según las investigaciones, hay investigaciones que dan entre 4 al, digamos, en los varones al 59% en las mujeres, algunas investigaciones que como comorbilidad entre el estrés postraumático y el con sustancia, comorbilidad importante. Pero no solamente están los traumas que, digamos, los expertos en trauma psíquico dicen trauma con minúscula, también están los traumas con T minúscula, que tienen que ver con el acoso escolar, bullying, las dificultades de adaptación, violencia familiar intradoméstica, y también la negligencia en el cuidado que hayan tenido con nosotros. Eso nos da un porcentaje elevadísimo de personas que han tenido trauma y que a partir de trauma desarrollan una adicción a las drogas. ¿Por qué? Porque las drogas son una forma de estabilizar emocional, precisamente cuando está desestabilizado. ¿Y qué te lo desestabiliza? El trauma, en principio, ¿no? Y precisamente se acude, que es mala, que es destructiva, pero lo que se busca es estar bien, digamos, a través de la droga. Se busca precisamente estabilizar el estado de una mala manera, una manera autodestructiva, pero el objetivo es ese, lo que todos queremos, estar bien, pasar la adolescencia, la juventud, sintiéndonos plenamente aceptados nosotros por terceros. Cuando hay un trauma de por medio, eso es mucho más difícil y ahí es donde usualmente a la droga. Esto va en contra de los discursos que hablan de la droga como un vicio, de la droga como una moral, ¿sí? Debilidad de personalidad, etcétera, etcétera. No, lo que hay que ver es que hay un trauma ahí y que por lo tanto hay que ayudar a la persona que entienda que a través de la droga no va a poder superar más, sino a partir de poder procesar sobre los traumas y poder digerirlos, ¿no? Y superarlos. Ahora, yendo a una edad, digamos, más infante, ponerle, no sé, 6, 7, 8 años, supongamos que un nene, una nena, está pasando por una situación o pasó un trauma. Uno desde, digamos, no sé, desde familiar o desde... ¿Puede identificar eso? ¿Frente a qué conducta? Porque yo digo, bueno,
tiene 8 años, sufrió un trauma. Yo no quiero que llegue a la adolescencia y se meta, no sé, en algo como la droga o en cosas turbias. ¿Qué tendría que hacer yo como familiar, como padre, como madre? Y si lo puedo identificar, o si tengo que recurrir a ayuda profesional, sí o sí. Siempre Bien, con prevención. lo primero que vamos a notar en un niño que ha sufrido trauma es el tema del retraimiento, el cambio de conductas, eh, angustia, berrinches, en principio parece que no están provocados, dificultades en el sueño, terrores nocturnos, ¿sí? Pueden ser originados por trauma. En principio, todo ese tipo de cuestiones hay que verlo. El niño o la niña se meten para adentro, están menos sociables, más inseguros, más temerosos. Esos cambios repentinos del humor hay que chequearlos, ¿sí? Y ante cualquier duda, sí, chequearlo con un profesional, pero digo, uno también puede empezar a ver, bueno, qué pudo haber estado pasando de acuerdo a lo que son los, los las cuestiones de entorno, de las cuestiones situacionales por las cuales esté pasando el niño o la niña, y a partir de eso poder preguntar directamente qué pudo haber pasado, ¿sí? Digamos, y chequear en base a la respuesta qué puede estar sucediendo. Pero ante cualquier duda siempre hay que acudir a un profesional, a una profesional. Digo, si pueden estar formados en trauma mejor, está la Sociedad Argentina de Psicotrauma que queda en Campichuelo 215, en el barrio de Parque Centenario. Ahí también van a tener profesionales formados en trauma, porque muchas veces los profesionales no están formados en trauma. Otro de los elementos que hay que ver es si no hay conductas sexualizadas o conocimientos de temas sexuales en un niño a una edad que no sería apropiada, o una niña que no sería apropiada que conozca estas cuestiones, o bien conductas agresivas, violentas, también, digamos, que no tienen que ver con el contexto, ¿no? Todo este tipo de cuestiones pueden tener que ver con situaciones de violencia. Después, hablar mucho, dialogar mucho y sacarle al niño o la niña los posibles sentimientos de culpabilidad por lo que haya vivido, ¿no? Ok, ahora voy de vuelta a la otra parte, digamos, en un caso más desarrollado, por decirlo de alguna manera, o con un grado más elevado, quizá un adolescente o un adulto ya, que ya está metido en las drogas, que ya se enganchó, digamos. ¿Cómo se encara eso? Bien, cuando en la familia hay alguien que está consumiendo sustancias, va generando una infelicidad en todo el ámbito familiar, angustia, tristeza, peleas, conflictos, digamos, toda la angustia muy grande. La persona cuando consume se empieza a encapsular y empieza a registrar a su entorno afectivo. Entonces es muy común que ante los movimientos de lo que tiene que ver con la empatía y de lo que tiene que ver con la convivencia, la persona que consume reacciona de una manera, en principio, donde no pueda tener en cuenta la opinión del otro, las necesidades del otro, y básicamente responda, bueno, yo de mi vida hago lo que quiero, yo no jodo a nadie, déjame hacer mi vida, etcétera, etcétera. Lo que vamos a notar es que en el núcleo familiar, para que se desarrolle una adicción, tiene que haber una coadicción. Gente que se calle la boca cuando ve a mi hijo, mi ser querido, consumiendo, no digo nada para no tener problemas, cuando me falta dinero o cuando no aporta dinero, mi ser querido, o cuando y tenemos que hablar cuestiones con los vecinos o deudas o en el trabajo. Digamos, siempre hay algún ser que ataja los penales. Hoy no fue al trabajo, por ejemplo, porque está mal del estómago, ¿sí? Entonces lo tapamos, entonces lo cubrimos, entonces apañamos el consumo, bueno, y esta idea de que en lugar de reclamar como corresponde a un adulto, empieza a tratar de manera niñada, infantilizada a la persona que consume, sobretejiendo, en lugar de hacerlo cargo o hacerla cargo de la acción en torno al consumo de y sus consecuencias. Digamos que entonces hay que pedir ayuda a un centro de rehabilitación donde uno pueda
ir formando, ir viendo todas estas actitudes coadictas y dando una respuesta ante estas actitudes coadictas de la actitud asertiva, desde la propia autoridad, desde el propio autocuidado, porque la forma de cuidar a una persona que está entrando en una adicción es el autocuidado, y desde ahí pedirle una actitud adulta en todo momento, ¿sí? Si alguien quiere ayudar a una persona que está en el consumo de sustancias, lo mejor que se puede hacer es tratarla como un adulto y por lo tanto pedirle que responda como un adulto. Decimos, no, está enfermo, está enferma, no lo empezamos a apañar y empezamos a tener un doble baremo que la vida generalmente no tiene. En la vida cuando vamos a trabajar te echan, cuando no cumplís, y esto es una realidad tan... Entonces, digo, los cambios pueden ser muy grandes si uno acudir a un terapeuta especializado o bien a un centro de rehabilitación donde tengan grupos para familiares, donde nos puedan orientar acerca de cómo superar las actitudes coadictivas, ¿sí? De la familia, aprender a identificarlas y cómo se pueden superar y cómo se puede responder de otra manera, se puede dejar de tenerle lástima. La lástima es el alimento de la adicción, ¿sí? La lástima, de eso se alimenta la adicción y ahí es donde, en esa debilidad que nos deja la lástima, no le hacemos ningún bien a la persona que consume, porque la lástima no es amor, la lástima es lástima. Es otra cosa, el amor responsable es el amor con también. Se entiende perfectamente. Sergio, vos estuviste dando, si no me equivoco, en Perú, creo que hiciste unas capacitaciones sobre EMDR, que justamente es una terapia que se especializa en este tipo de traumas, o en todo tipo de traumas, digamos. ¿Nos contarías un poco de qué se trata? ¿Cómo Sí, se sí, elabora? aclaro, yo capacitaciones no puedo hacer porque no soy terapeuta EMDR digamos, autorizado para hacer sesiones. Sí estuve informando acerca de lo que se me ¿Diste debe, charlas? dando charlas, sí. Digamos que EMDR es una técnica que se basa en un protocolo de 8 pasos, incluyen en una etapa de esos 8 pasos la estimulación bilateral, ¿sí? Como fenómeno más significativo que llama la atención. La terapia, la estimulación bilateral se hace a través de estimulación bilateral ocular, a través de toques o a través de todos estos elementos. Uno hace que la persona se conecte al trauma y a través de la estimulación bilateral se logra que la mente se ponga en un estado que le permita reprocesar los traumas, digerir, desensibilizar aquellas imágenes que perturban y así lograr que la persona que por ahí no podía ni siquiera hablar de una situación traumática, después de una cantidad de sesiones pueda directamente hablar de eso sin sentir ningún tipo de perturbación asociada a ese recuerdo traumático, ¿sí? La técnica se llama EMDR porque viene en inglés Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que quiere decir desensibilización y reprocesamiento por el movimiento. Es una técnica de avanzada y es una de las técnicas más basadas en evidencia, más probadas en su efectividad para los traumas psíquicos. Parece, cuando yo lo cuento, puede ser que a alguien le parezca como que es una terapia alternativa, digo, medio rara, pero en realidad está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Se ha visto una gran efectividad en trauma. Aparte, una cosa, no sé si nombramos que estos traumas, al no tratarlos, también tienen un montón de trabas, o sea, trabas emocionales que también te traban en la vida. Y hablo de personas Sí. de 40, 50 años, acá la edad no. No, claro. Mirá, el trauma generalmente te deja cuatro síntomas muy molestos. Uno es la reexperimentación. La reexperimentación puede ser flashes que te aparezcan, sensaciones corporales,
sonidos que te disparan flashes, pensamientos, emociones. Y son intrusivos y son muy molestos, ¿sí? También aparecen los sueños, en las pesadillas, ¿sí? Por eso también en los niños decíamos terrores nocturnos, porque los niños repiten el trauma muchas veces en las pesadillas. Digamos que aparte de las experimentaciones aparece la evitación, todo lo que es evitación, digamos, no puedo pasar por la esquina donde me robaron, no puedo mirar la televisión aquello que tenga que ver con lo que me traumatizó. Cuando ¿Tiene escucho que una ver conversación me con tengo que ver. fobias? ¿Puede tener algo que ver con fobias? Sí, Poner, no sé, fobia tenés una fobia a a los recuerdos. Sí, perros. sí. Sí, sí. No, no, a ver, eso también puede ser de origen traumático, ¿sí? Tuviste una situación y desarrollaste una fobia a perro. Sí, digamos, puede ser, a veces no se sabe el origen, ¿sí? Digo, pero fóbico puede ser un origen fóbico y a través de MDR puedes superarlo. Eso es evitación. Después vas a tener lo que se llama activación del sistema nervioso central, tensiones, irritación, recriminaciones, peleas, insomnio, hipervivencia, agotamiento, restricción de las actividades sociales, falta de interés por las cosas, por la sociedad, pérdida de ideales, analgesia emocional, anestesia emocional, nada te interesa. Todo eso tiene que ver con el embotamiento. Es decir, son algunas de las características que deja el trauma y realmente son muy molestas. Y bueno, la persona puede estar años respetando un abuso sexual, olfatoriamente, feos olores y bañándose 2 veces por día, se siente sucia, experimentación corporal, digamos, realmente muy feo. Y a través de MDR rápidamente se puede superar estas experimentaciones tan feas que pueden durar hasta cualquier década, ¿no? En Valorarte laburan con eso. Están estas Sí, terapias sí, especiales. Hay valorar. especialistas. Sí, sí. Recordamos Valorarte Asociación en Instagram, página de Facebook, Valorarte Asociación Civil, y si no, por internet, valorarte.org.ar. Porque ustedes siguen Bien. trabajando más allá de la pandemia, la cuarentena, se sigue laburando, Sí, esas sí, son las seguimos trabajando. vías de comunicación. Sí, sí, estamos trabajando a través de las redes, sea a través de videollamadas o a través de videoconferencia con Zoom y otros programas. Digamos, la gente que se contacta, usualmente están contactando conmigo al 011 145 9148 y de ahí se empieza a tomar el hilo y a trabajar terapéuticamente. Perfecto. Te hago una pregunta, esta quizás un poco más personal, en esto de lo que es la actualidad, pandemia, cuarentena. ¿Es como un desafío mantener un centro de rehabilitación virtualmente? Eh, yo sé que vos estás todo el tiempo peleando contra el mundo, porque es como que la vida sana va por un lado y el mundo va por otro, ya sea desde los medios de comunicación, que influyen un montón en lo que es la droga, el descontrol, eh, hasta la violencia. ¿Crees que ahora, haciendo el tratamiento virtualmente, es un desafío? ¿Lo encarás de la misma manera? ¿Lo encarás? ¿Cómo va con eso? La virtualidad es un desafío, Juan Manuel. Es un desafío y es complicado porque no es lo mismo que estar personalmente y uno no llega de la misma manera y por lo tanto tiene que regular la intervención también a lo que significa el mundo de la virtualidad. Pero aparte es un desafío el tema de la conexión con nuevos pacientes, la conexión con los pacientes, sostener con los pacientes. Es un desafío y sostener la institución porque, bueno, porque realmente estamos viviendo una situación de zozobra muy grande en lo económico y eso hace que la gente no se trate, ¿sí? Entonces eso significa que desde que inició la pandemia ha reducido el número de pacientes y eso es complicado. Pero bueno, ahí estamos peleándola, poniendo todo a nuestro lado para que las cosas sigan adelante. A veces no es fácil, pero sí, tal cual lo decís vos, es un desafío. También la conexión entre los miembros del staff, las informaciones, estar bien al dedillo de cada paciente,
el ingreso de los nuevos pacientes, comunicar desde empresas, desde administración, al terapeuta, el terapeuta que se paciente, realmente son todas cosas muy complicadas, pero que bueno, estamos tratando junto con la comisión directiva y junto con el staff, que son dos grandes equipos, de dar respuesta a todas las necesidades que están teniendo los y las pacientes, ¿sí? Pero sí, es un Sí, desafío sí, importante. entiendo, quizás más por la falta de contención desde lo institucional, digamos, de estar ahí adentro, como que uno se puede sentir hasta más protegido ahí adentro. Sí, sí. Contacto personal es muy importante, es medio complicado, pero bueno, lo van manejando las distancias adecuadas y tratando de orientar donde podemos. Bueno, ojalá que se pueda resolver pronto todo esto y que pronto se pueda volver. Recordamos entonces valorarte.org.ar y bueno, Facebook, Instagram y el número de teléfono que van a estar apareciendo acá abajo. Sergio, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que muy, muy positiva esta charla. Aprendimos mucho. Yo aprendo mucho, aprende mucho el que mira este video. Así que bueno, cualquier consulta con cualquier familiar, con cualquier problema, que se comunique y se le va a brindar toda la ayuda posible. Bueno, yo agradezco muchísimo la posibilidad que me has dado, Joel. Para mí es una alegría, digamos, poder compartir este rato. Y bueno, simple digo, me quiero referir a un planteaste. En realidad, los centros de rehabilitación nos vemos en estos momentos muy complicados en muchos aspectos, ¿no? Que digamos, pasamos de ser un lugar que era socialmente valorado a hacer una campaña en contra muy, pero muy grande, que es directamente proporcional la percepción de riesgo del consumo de drogas, utilizando como caballo de Troya al cannabis, ¿sí? de la posibilidad de liberalizar la compraventa de la mercancía droga. Yo planteo que efectivamente las drogas son malas de la primera hasta la última. Digo, generalmente las historias clínicas es empecé con alcohol, seguí con cannabis y terminé con cocaína y después con sintéticas, ¿sí? Pero, digamos, el gran paso hacia la droga es el cannabis, es la ventana hacia el consumo Esa de es otras la drogas. primera. Generalmente uno, Sí, el que está en droga, digamos, empieza con eso. O con alcohol puede y ser que tabaco primero también. sea, claro, primero sea me pasé con el estoy tomando algo que se puede comprar en cualquier lugar. Y digo, de hecho, la legalización de la marihuana en Uruguay está siendo desastrosa para esa sociedad. El consumo de cocaína se incrementó un 10%, por lo menos la última estadística que tenía. Porque, a ver, la lógica es más, en exceso y pasar a marihuana y pasar a consumir cocaína, el mecanismo es el mismo, tratar de sentirme bien y de relajarme a partir de tener una sustancia que me genere un efecto y entonces tengo un placer químico, ¿sí? Entonces hay una campaña para, primero, tratar de decir que no hay diferencia entre el alcohol y la marihuana. Bueno, digo, en principio, digamos, el abuso de alcohol tiene que ver con con la gran posibilidad de comprar alcohol en todos los lugares. Si tenés más oferta de cannabis, seguramente más gente cannabis, pero aparte, si más gente consume cannabis, más gente después pasa a consumir cocaína. ¿Sí? Si más gente es usuaria, más gente es dependiente, más gente es abusadora. Digamos, esto es 2 más 2 es 4. Y me parece lo primero que hay que decir es que el cannabis no es una medicina, digamos, a base a cannabis, sí, en Uruguay lo están haciendo, pero son pastillas recetadas por médicos científicos para situaciones médicas. Después hay mucha mala investigación, mucha investigación mal diseñada para tratar de darle un cariz terapéutico al cannabis. Cannabis hay que entender que son 400 sustancias, las cuales casi 120 son cannabinoides, que en diferentes proporciones pueden causar diferentes efectos, de acuerdo a la planta, la cruza que tenga con otras plantas, digamos, es realmente muy complicado y cada una provoca diferentes efectos. Digo,
En principio hay que entender cosas que muchas veces se tapan, como por ejemplo que las mujeres embarazadas el consumo de cannabis puede producir en el feto problemas en las migraciones neurales, digamos, cuando las celulitas de ese cerebro en formación se están ubicando en su lugar. Claro que si la madre consume cannabis puede tener problemas en su ubicación, entonces nacer un niño con ADD, nacer un niño con trastorno, o sea, déficit atencional o trastorno generalizado del desarrollo, producto del consumo de cannabis. Entonces, lejos está de ser una sustancia inocua, ¿sí? Y por supuesto que, digamos, también el constructo teórico aceite de cannabis Es puede que ser creo millones de que sustancias. desde que apareció eso se minimizó aún más el consumo de marihuana, pues ya el consumo de marihuana estaba minimizado. Como si, no, pero yo fumo nada Sí, más, no hago otras cosas. Pero, y sí, quizá sí, también pero los familiares también, no, pero mi hijo fuma, no hace lío. Y no, se es está metiendo parte, es parte de la misma, en un quilombo importante. parte de la misma campaña, digo, y cuando te digo campaña, te digo porque hay una orquestación, porque hay equipos técnicos de propaganda, porque hay mucho dinero metido detrás de eso, y porque los barrios, o sea, cualquier doña del barrio te dice, para cualquier cosa usa aceite de cannabis. Y puede ser complicado para la tercera edad, puede ser complicado para muchas cosas, y por otra parte, hay que ver cómo se fabricó ese aceite de cannabis. Digamos, si es una medicina regulada por el ANMAT y que aplico y que el médico verifica en qué condiciones se está aplicando y pone su matrícula en juego, ahí no hay ningún problema, digamos, bueno, está bien, es una medicina que está regulada, pero lo que anda circulando por los barrios muchas veces puede ser de aceite de oliva con una Mm. ramita de cannabis hasta cualquier cosa, ¿sí? Y es muy peligroso jugar así con la salud. Pero tiene que ver con esa campaña, digo, y como toda medicina, digamos, si una medicina vos la aplicás, porque a veces también se trata de decir, yo fumo marihuana, sí, a ver, y las pastillas que se toman que dan los psiquiatras, no, hay un doctor que la está aplicando, que está verificando cómo está el efecto de esa sustancia, por supuesto no vas a dar a esa sustancia efectos euforizantes, ¿sí? Que es lo que tiene el cannabis, la sensación de relajación, de estar de la risa, esa risa química que te genera el cannabis, no lo vas a tener porque si no vas a tener un efecto adictivo. Y la marihuana, contra los que muchos dicen, tiene abstinencia y tolerancia. ¿Sí? La marihuana tiene abstinencia y tolerancia. Y por supuesto, del otro lado, ¿qué es lo que vamos a poner? La vida, afrontar los dolores, afrontar las angustias, el ponerle el corazón a los seres queridos, la solidaridad, el compañerismo, el encontrar alegría en el compartir, tener proyectos, en el tener objetivos, en tener metas, ¿sí? Digamos, y encontrar el placer en el compartir, el placer compartido, ¿no? Es como ir a ver una película solo, el cannabis, ir a ver una película con alguien, después te morfás una pizza, te compras una Coca-Cola y charlas acerca de la película. Digo, ¿qué película vas a ver mejor? Y la que compartiste con alguien. Como todo compartido siempre es mejor. La empatía, la solidaridad, el estar pegado a las emociones, no construir un personaje falso para encajar en un grupo, sino ser uno mismo, la identidad, la memoria, todo lo que destruye el consumo de drogas. La memoria es lo que somos, o vivir disociados, que es el plan que te plantea el consumo de sustancias. Juan Manuel, eso simplemente quería decir. Te agradezco enormemente este espacio que has dedicado a esta charlita que hemos tenido. Te mando un abrazo desde acá, Juan Manuel, te quiero mucho. Dale, Sergio, muchas gracias a vos por tu tiempo y por esta charla. Te mando otro y bueno, nos estaremos viendo más adelante. Así que abrazo grande. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba Sergio Landini, licenciado en psicología, especialista en traumas y adicciones y director del Centro de Rehabilitación Valorarte Asociación Civil. Recordamos las vías de comunicación que van a estar apareciendo acá abajo. Así que hasta aquí la entrevista del día de hoy. Nos vemos la semana que viene. En lo posible compartí este video y suscríbete, así me das una mano. Chau, hasta la semana que viene.